eso me ha costado lo mío, pero bueno, lo voy a leer. Quisiera poner en valor la lucha y el coraje de las mujeres invisibilizadas y esclavizadas durante la posguerra de la dictadura franquista. De todas aquellas mujeres que lucharon incansablemente y fueron torturadas, encarceladas y asesinadas. Y de todas aquellas que fueron relegadas a trabajar duramente y a parir muchos hijos. ¿Me oís bien? Un poco más fuerte, que estamos gordos como una también. Pero gordos. No, es que no. De todas aquellas mujeres que lucharon incansablemente y fueron torturadas, encarceladas y asesinadas, y de todas aquellas que fueron relegadas a trabajar duramente y a parir muchos hijos, en unas condiciones de miseria y de pobreza extrema. Hijos que posteriormente fueron utilizados como mano de obra barata y explotados sin prácticamente alimentos, ni ropa, ni calzado. Niños a los que obligaron a trabajar desde bien pequeños en tareas bien duras para su edad, por apenas un trozo de pan y poco más. La dictadura... La dictadura infundió el terror y la represión, destruyendo la resistencia colectiva, silenciándolas y deshumanizándolas para esclavizarlas. Pese a todo y gracias a ellas, nosotras estamos aquí. El control que ejerció el Estado sobre el cuerpo de las mujeres, al criminalizar el control que éstas ejercían sobre su capacidad reproductiva y sexual, colocaron a las mujeres en una posición subordinada a los hombres. Cuando el trabajo se convierte en la principal fuente de riqueza, el control sobre los cuerpos de las mujeres adquiere un nuevo significado. Estos mismos cuerpos son entonces vistos como máquinas para la producción de fuerza de trabajo. El trabajo, la fuerza de trabajo, sigue siendo crucial para la acumulación de capital. Siguen queriendo controlar la producción de la fuerza de trabajo. Quieren decidir cuántos trabajadores están produciendo y en qué condiciones. Posteriormente, esas niñas y adolescentes de posguerra que habían sufrido esa represión fueron las que tomaron las riendas de la lucha feminista a partir de los 60. En adelante, iniciando la batalla contra la violencia machista, el divorcio y el aborto. Ellas luchaban, trabajaban fuera y dentro de casa y criaban a sus hijos, continuando la resistencia, si es que alguna vez se acabó, por una vida digna, fundamental para poder vivir sin miedo y con autonomía. Tener oportunidades, tener trabajo remunerado para cubrir las necesidades básicas. Vivienda, la alimentación adecuada y a participar de la construcción y el disfrute de la propia cultura. Vivir en la pobreza, sufrir violencia, no tener oportunidades para estudiar y no poder opinar nos impide tener una vida digna. Mi referente de lucha de activismo político fue mi padre. Siempre que podía iba con él a manifestaciones y a mítines. Participaba desde pequeña colaborando en la realización de algún cartel que dibujaba como podía, estilo viñeta, y que se ponía en los bares del barrio para animar a la gente en la participación de acciones reivindicativas. Para que nos pusieran el agua en las casas, el alcantarillado y el asfaltado en las calles. Las condiciones de habitabilidad de las viviendas y el barrio eran pésimas. Yo vi como cuando caían fuertes lluvias, el agua arrastraba cuesta abajo las maderas de las casas más precarias y cómo se derrumbaban los muros de otras. Muchas de las calles por las que bajábamos eran barrancos que se desdibujaban con la fuerza de la lluvia y había que bajarlas para ir a trabajar o a la escuela, a las que llegábamos con el barro hasta las rodillas. La precariedad, el paro, la falta de vivienda, que tuvieran unas condiciones mínimamente habitables, dieron lugar, entre otras muchas luchas y durante la transición, a las ocupaciones de viviendas sociales. Creo que Badía fue pionera en la lucha por el derecho a la vivienda desde prácticamente sus inicios, con la ocupación de casi la totalidad de las 5.000 viviendas del municipio. Había un movimiento vecinal potente que se organizaba a través de la Asociación de Vecinos y que además reivindicaba la construcción de equipaciones como escuelas, guarderías, ambulatorios, mercado. Posteriormente, alrededor de los años 90, hubo otro movimiento vecinal en contra de los desahucios y que podían afectar a 900 familias sin título jurídico de las viviendas y al que nosotros también nos afectó
y que fueron fruto de la dejadez administrativa y sus gestores públicos, y que una vez más se resolvieron por la organización vecinal y de los propios afectados. Por esos años ya se empezaba a vislumbrar los intentos de desahucio por parte de bancos, financieras y subasteros. El caso de la financiera fue muy sonado en Badía. Pretendían dejar en la calle una pareja de personas mayores por el impago de 2 letras de un televisor, en total 20.000 pesetas, que eran un poco más de 100 euros. La movilización fue masiva, más de 1.000 personas en la puerta de la casa de los abuelos el día del desahucio. Años posteriores, sobre el 2009, en plena crisis económica, empezaron los impagos de hipoteca en nuestra población y vuelta a la lucha. Los afectados empezaron a movilizar en el Casal de la Esquerra, algunos años antes de que se creara la PA. De hecho, el Observatorio de Ex y Ada Colau visitaron a los afectados en el Casal y mantuvieron una reunión con ellos. 2 años después, un afectado me preguntó si podía asistir a sus reuniones y no lo dudé. Badía también fue la pionera en los encierros en las entidades bancarias, en la organización de sardinadas y paelladas en frente de los bancos y en conseguir que los afectados, que se acogían a la dación en pago, no tuvieran que pagar el incremento de patrimonio al considerar Hacienda la dación como una venta y por haber incrementado la administración pública el precio de las viviendas. Y a pesar de todas estas luchas y por todo el territorio del país, la vivienda hoy en día todavía no es un derecho que esté garantizado. Aunque la Constitución lo reconoce como derecho, no tiene carácter vinculante, o sea, no tiene obligatoriedad. Es un derecho social y no un derecho fundamental. Y la jurisprudencia no lo cataloga como derechos de las personas, sino como normas orientativas dirigidas a los poderes públicos. No es en realidad un derecho en la Constitución española, son máximas que deben inspirar a los poderes públicos en sus actuaciones, pero no pueden ser reclamados ante los tribunales. Y esas actuaciones dependerán de los grupos políticos que estén en cada momento y hasta ahora, y como ya sabemos, la especulación ha acampado a sus anchas. Y tanto la vivienda como la tierra cada vez más se concentran en unas pocas manos que tienen cada vez más poder y control sobre todo. Para que el derecho a la vivienda pueda ser real y efectivo, debería haber una ley que lo considerara como derecho universal. La crisis ha empeorado la salud mental, las condiciones de vida familiar y ha repercutido en la población infantil. Existe una amplia evidencia científica acerca de la actual crisis económica en relación con la salud. Se centra en el desempleo, la austeridad fiscal, los recortes y los programas de protección social que recopilan consecuencias adversas sobre la salud mental, el aumento de suicidios, empeoramiento de las enfermedades crónicas y el abuso de sustancias. Save the Children asegura que la infancia en España es uno de los sectores más afectados por la crisis. No tener casa afecta gravemente sus derechos y su educación. Los barrios con alta resiliencia pueden tener factores protectores o recursos que permitan el afrontamiento de las adversidades para ello. El apoyo social es fundamental, y sí. Sin el apoyo de la familia, de la solidaridad vecinal, que son un pilar fundamental y que llegan donde las instituciones y el Estado fallan, la soledad, la angustia y la desesperación se hacen insoportables en un proceso de desahucio. Así como también es imprescindible el apoyo de los sanitarios y de los maestros. Yo aquí termino el relato, pero sí que me gustaría leeros un libro que hace poco leí, que se llama Talibán y la bruja, y es de Silvia Federici, y que me impactó bastante, sobre todo en referencia a lo que son las mujeres y la caza de brujas. Y entonces he puesto un trocito pequeño. La caza de brujas constituyó una estrategia deliberada, utilizada por las autoridades con el objetivo de infundir terror, destruir la resistencia colectiva, silenciar a comunidades enteras y enfrentar a sus miembros entre sí. También fue una tragedia de cercamiento que, según el contexto, podía consistir en cercamientos de tierra, de cuerpos o relaciones sociales. La caza de brujas fue, sobre todo, un medio de deshumanización y, como tal, la forma paradigmática de represión que servía para justificar la esclavitud y el genocidio. Se habla de los esclavos, pero no de la caza de brujas. La caza de brujas no destruyó la resistencia de los colonizados, debido fundamentalmente a la lucha de las mujeres, el vínculo con la tierra y la naturaleza.
sobrevivieron a la persecución proporcionando una fuente de resistencia anticolonial y anticapitalista durante más de 500 años. Esto es extremadamente importante para nosotros en un momento de renovada conquista de los recursos y de las formas de existencia de las poblaciones indígenas. Debemos repensar el modo en que los conquistadores batallaron para dominar a aquellos a quienes colonizaban y qué fue lo que permitió a estos últimos subvertir este plan contra la destrucción de su universo social y físico, creando una nueva realidad histórica. Y bueno, y acabo.